Pasa a ustedes. Vamos a analizar ahora esta tarde este versículo de Hechos que nos acaban de leer, de los capítulos 4 al 8. El tema lo titulé Samaria recibe el Evangelio. Hay situaciones importantes que necesitamos resaltar y quisiera abordarlo desde este punto de vista, hermanos. Quisiera la ayuda de ustedes y que pudiéramos releer nuevamente esta lectura de Hechos 4 al 8. Si alguno de ustedes me puede hacer favor, hermanos. ¿Te ayudo, Andrés? Sí, por favor, Julio. Nos Perdón. saludas, Lichita, adelante. Adelante, hermana, por favor. Gracias, hermanito Julio. Pasa voz a todos. A vos pasa, hermana. Hechos 8, del 4 al 8, ¿verdad? Así es, hermana. La palabra de Dios nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Lechita. Y es justamente en donde nos vamos a abocar en esta tarde. Hay ciertas condiciones que queremos, que en este caso quisiera resaltar sobre la especie de diáspora, de la huida que nos narra este capítulo. Primeramente, hermanos, ¿qué provoca esta huida? Anteriormente, en una situación difícil para el pueblo que recién había aceptado a Jesucristo y que era la iglesia primitiva, habían ejecutado, apedreado a Esteban por orden de Saulo. Esto provoca justamente una huida que vamos a analizar de qué manera y bajo qué circunstancias. Esta huida tenía algunas características importantes, hermanos. Quisiera, hermana Lichita, si me puede volver a leer el versículo 4 de este capítulo 8 de Hechos. Sí, mi hermano. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Amén. Mi hermana Lichita, aprovechando que ya abrió su micrófono y que nos ayudó con esta lectura, usted, si le dijeran que en esta tarde vienen por usted, la van a llevar y posiblemente la vayan a apedrear, ¿usted qué hace bajo estas circunstancias? ¿Se queda en su casa o sale? ¿O huye en estas condiciones? Bueno, creo que me quedaría en casa, esperando ser arropada por el Señor. Y si entraran a mi hogar a apedrearme, pues ya me tocaba porque he escuchado la palabra del Señor. Si es por ello, sí, hermano, te quedaría esperando. Amén, muchas gracias, hermana. Gracias por su respuesta y esto nos denota de su fe y es justamente de lo que vamos a hablar en esta tarde. Las circunstancias que provocan la huida de iglesia primitiva en ese momento es justamente la muerte de Esteban y el que la iglesia es perseguida porque creen en Jesucristo y porque predican lo que Cristo nos enseñó. Y esta huida tiene peculiaridades y características muy importantes. Ya bien lo dijo nuestra hermana Lichita, ella permanecería con su fe firme y su fe fuerte en su lugar, en su casa.
pero no todos reaccionaríamos de esa forma. Quisiera resaltar en esta parte justamente esa parte de esta huida. Ellos huyen hacia otra ciudad porque temen por sus vidas. Definitivamente es una diáspora que provoca miedo, que provoca ciertas circunstancias que los hace alejarse de sus raíces, el lugar donde ellos radicaban, de todas sus posesiones y de todas sus comodidades. Pero lo que les caracterizaba en esta huida, nos lo dice también el mismo versículo más adelante. Ellos iban predicando el evangelio. ¿Qué sucede cuando nosotros huimos despavoridos, dejamos cosas y no nos centramos en nuestra fe? Antes que nada, ellos seguían firmes en su fe. Ellos iban predicando el evangelio, y de las cosas que hay que resaltar es justamente esa. Quisiera dar una anotación aquí, que a veces las circunstancias adversas provocan que hablemos del evangelio, y en hablar del evangelio encontramos fortaleza en él, porque nos afianzamos en las promesas de nuestro Dios, porque encontramos fortaleza en sus palabras y en el mismo compartir de las vivencias que ellos han tenido a lo largo de estas peregrinar o de este huir de Jerusalén. Quisiera entender por qué Samaria. Hermanos, ¿qué versículos de la Biblia nos hablan de Samaria? ¿Alguien puede abrir su micrófono y decirnos algo sobre algún versículo que recuerden que hable de Samaria o de sucesos que han acontecido en Samaria o cercanos a Samaria? Por ejemplo, podríamos hablar de Elías y los 400 profetas de Baal. ¿Alguien recuerda en qué versículo está? ¿Nos podría ayudar, hermana Sarita? ¿O algún otro versículo? Cualquier versículo que recuerden de Samaria, que nos hable de Samaria. De Samaria, pues la mujer samaritana, cuando Exacto. Cristo explica con ella junto al Muy bien, pozo. muchas gracias. Andrés. Sí. Primera de Reyes, ¿no? 18. Así es. Primera de Reyes 18, 19. Tiene razón también mi hermana Sarita, porque hay algunos acontecimientos que nos relatan sobre Samaria. También está Lucas 17, con los 10 leprosos, la mujer y el pozo, la mujer samaritana y Jesús en el pozo, que nos relata nuestra hermana Sarita, es Juan 14, y quizás el más conocido, aunque no es uno de los más, más bien sí es de los más conocidos, es el de Lucas 10 y el buen samaritano. ¿Por qué nos hablan de esta ciudad? ¿Por qué nos habla de todos esos sucesos que han causado revuelo en muchas circunstancias, sobre todo con el pueblo judío? Primeramente entendamos por qué Samaria. Samaria está aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros de Jerusalén, y de Judá también a una distancia de 60, 68 kilómetros. Pero no es un terreno llano, hay montañas de por medio y es un terreno escabroso. Hay que escalar para llegar a Samaria, hay que cruzar pues, montañas, y en esta huida ellos no iban en una situación cómoda. Ellos iban huyendo, pero había algo muy característico de ellos, que iban predicando el evangelio. No sé si usted haya caminado 5 kilómetros, y después de 5 kilómetros de caminata, ¿cómo se sienta su cuerpo? ¿Cansado? ¿Cómo sienta su cuerpo? Si es suficiente todavía su energía para seguir adelante o necesite descansar. Y en esos tiempos, ellos aprovechaban para predicar la palabra de nuestro Dios, para seguir su voluntad, para obedecer. Y en esto es importante entender que los impulsaba justamente parte la obediencia, ¿no?
parte también que venían huyendo, venían buscando un lugar, algún refugio. Pero antes que pensar en una huida despavorida, en una huida sin esperanza, en una huida sin ninguna esperanza de salvación, ellos llevan salvación cuando predican el Evangelio. Y predican el Evangelio a una ciudad que tiene ciertas condiciones que vas a ver más adelante, ¿sí? Esta predicación en el trayecto, en los espacios en que descansan, con la gente que se encuentran en el camino para Samaria, obtiene fortaleza, les da fortaleza, porque refuerzan las promesas de nuestro Dios y ellos comparten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Esto refleja un gozo, no solamente en ellos, sino también en los demás. Samaria es importante porque tiene unas condiciones que nos van a denotar que el Evangelio debe ser predicado en cualquier parte. Los personajes que más relata este versículo son primeramente Saulo de Tarso, porque él es el causante de que haya esa diáspora, de que huyan salvaguardando sus vidas. En ese entonces Saulo era perseguidor de cristianos, él aún no era convertido. Y otro personaje importante que nos relatan aquí es Felipe. ¿Alguien puede decirnos de qué Felipe están hablando? ¿Alguien de ustedes nos puede apoyar? Mi hermana Sarita, ¿será el hermano Felipe el apóstol o será otro Felipe? Mayra, ¿nos puedes apoyar? No sé, Andrés, es lo que estoy pensando. ¿Puedo hablar? Les voy a dar un... Sí, adelante, hermana Conchita. Yo pienso que fue Felipe el apóstol, porque ellos eran los que tenían el don del Espíritu Santo. No, mi hermana Conchita, sí tenía el don del Espíritu Santo, pero no era Felipe el apóstol. ¿Alguien más que nos pueda ayudar? Les voy a dar una ayudadita. ¿A cuántos diáconos ungieron? Hermano Andrés, Sí. mire, en Hechos capítulo 6, versículo 5, habla de Felipe, y es un diácono, y no está hablando del apóstol. Así es. Y es donde... Muchas para allá iba. Gracias, hermana Conchita, pero sí, efectivamente, es Felipe, uno de los 7 diáconos ungidos, al mismo tiempo que Esteban, y tiene ciertas características importantes que además de ser en el servicio, él era un hombre de buena reputación, al igual que Esteban y a los 7 diáconos que se eligieron. Él también estaba lleno del Espíritu Santo y denota también que tenía sabiduría, pero sobre todo para poder servir, él tenía que tener un carácter piadoso. En el versículo que nos está diciendo el tema de esta tarde, nos relata de estas características importantes que también tenía Esteban y que más adelante se desarrollan en Felipe cuando él entra directamente en Samaria. Ahora, nuevamente retomemos, hermanos, ¿por qué Samaria? ¿Alguien recuerda las condiciones de Samaria? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿De dónde salió el pueblo samaritano? ¿O qué hacía o qué era lo más relevante del pueblo samaritano? La región de Samaria era anteriormente la capital de Israel. En Samaria había una condición muy importante climática que la hacía una ciudad importante, no solo políticamente, sino también económicamente. Había posibilidad de agricultura, había comercio, y entonces era una ciudad que podía crecer. Cuando sucede el exilio y el pueblo judío es tomado y llevado a Babilonia,
algunos quedan en Samaria, algunos persisten ahí junto con otros pueblos y comienzan a mezclarse con otras razas y empiezan a adorar ídolos. Es una parte importante de Samaria que la mitad de su pueblo es judío y la otra mitad era extranjero. Justamente con esta mezcla de nacionalidades también hay una mezcla de razas y obviamente una mezcla de religiones. Esto los hace una nación muy combinada, una nación idólatra, una nación que tenía conflictos con Jerusalén y sobre todo no eran tomados en cuenta por el pueblo de Israel. Los consideraban menores que ellos y de hecho incluso tenían enemistades muy fuertes. Había disensiones, había muchos conflictos entre ellos a tal grado de que ni siquiera se hablaban. Y aquí hay algo muy importante. Puse en las láminas anteriores la parábola del buen samaritano porque en el sentido en el que va el pueblo que huye de la persecución hacia Samaria, van a encontrar un pueblo que es una mezcla de razas, que es una mezcla de creencias, de religiones, pero también es una ciudad donde no los van a apedrear, donde no hay fanatismo extremo, por lo menos de persecución hacia los cristianos, y también hay una gran necesidad debido a esta mezcla, a esta cantidad de extranjeros que viven y esa mezcla que se ha hecho de la necesidad de tener a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo determina pasar por Samaria y el encuentro con la mujer samaritana en el pozo denota muchas cosas. Primeramente, Él les ve no como los judíos intentan evadir, sino que Él los escucha, Él los ve, Él tiene misericordia de ellos y se queda algunos días junto con la mujer samaritana en el pueblo y Él predica en Samaria. Esto nos lleva a que Samaria tenía una gran necesidad y Jesús termina con este simple hecho, con cientos de años de resentimientos, justamente con la misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque les predica, porque permanece con ellos y porque eso abre una brecha justamente para que Felipe llegue y complete la misión. En algún momento pudiéramos pensar que es un pueblo que no lo merece. En algún momento pudiéramos pensar que es un pueblo que no es digno. Pudiéramos pensar muchísimas cosas, pero Jesús, por medio de su misericordia, termina ese resentimiento y Él abre la brecha para que por medio de Él nosotros también fuéramos salvos, porque gracias a eso el Evangelio llegó hasta nosotros, hermanos. Analicemos ahora, hermanos, la predicación de Felipe. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Me puedes ayudar, Mayra, con Hechos 8 del capítulo 6 al 7, por favor? ¿Me puedes repetir de dónde a dónde? ¿Hechos 8? Sí, Hechos 8, los versículos 6 y 7 nada más, por favor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén, muchas gracias. ¿De qué manera cree usted que haya sido la predicación de Felipe? ¿Con qué énfasis predicaba? ¿Con qué fe ferviente decía y daba testimonio de la palabra de nuestro Dios? De tal manera que le prestaban atención. ¿Cómo se imagina usted su predicación? ¿Cómo se imagina usted el entendimiento del amor de nuestro Dios, de llevar misericordia de tal manera que hacía señales a un pueblo
relegado, a un pueblo excluido, a un pueblo que se consideraba completamente enemigo. Sin embargo, les predicaba, sin embargo, sanaba, sin embargo, cautivaba su ánimo, tanto el ánimo de Felipe como el ánimo de los que le escuchaban. Esa es una parte importante de analizar, porque en el entendimiento del amor de nuestro Dios y en el predicar la palabra de nuestro Dios debe ver justamente la forma y la manera en que lo hacemos. Nuestros actos, nuestras palabras, nuestro ánimo, la forma en la que nosotros hablamos y expresamos de lo que Él ha transformado en nuestras vidas. Muchas veces nos detenemos, hermanos, a pensar que no somos dignos o no tenemos el conocimiento. Cuando la palabra de nuestro Dios se escribió en un lenguaje común, cuando no es complicado, cuando entendemos que el amor de nuestro Dios es para todos, que no hay distinción de raza, que no hay distinción de nacionalidad, que ninguno es enemigo, porque ante Dios todos somos iguales. Lo difícil es entender que nosotros debemos controlar nuestra ira, controlar nuestro enojo, ese dominio propio que a veces no tenemos, porque eso hace que nosotros no demos resultados en milagros de sanidad, como lo hacía Felipe. ¿Con qué énfasis lo hacía? ¿De qué manera predicaba? ¿Y de qué manera exponía y decía él que los cautivaba? Y no solo eso, sino que también hacía milagros. Esto obviamente causaba un gran gozo en la ciudad. Y esto nos deja entender, hermanos, que la misericordia de nuestro Dios es para todos, que no hay distinción de credo, nacionalidad ni raza, como ya lo habíamos dicho, que los caminos de misericordia y de santidad no tienen distinción de raza ni de nacionalidad. Entonces, prediquemos de esa manera. Esto, hermanos, en Gálatas 3:28, si alguien me puede ayudar, hermanos, a entender, a poder leer este versículo de el capítulo 3 de Gálatas. No sé si Julio o alguno de mis hermanos me pudiera ayudar. Gálatas 3:28, por favor. Sí, con gusto. Dice así el versículo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es, hermanos. Entonces, cuando podemos entender en este capítulo de Hechos, que es no pudiéramos decir que inicia, pero sí es una de las partes importantes del inicio de la iglesia. Cuando la iglesia se pone en marcha, cuando la iglesia actúa y cuando la iglesia va de un lado a otro, sí perseguida, sí con angustia, sí con miedo, sí con inseguridades, pero completamente con la fe puesta en el Señor y actuando, predicando el evangelio. Primeramente por obediencia y en segundo lugar, porque eso confirma su fe y les da más fortaleza. Y porque en tercer lugar, es importante llevar a donde lo necesita. ¿Cuántas veces podemos pensar nosotros que esa persona no va a cambiar? ¿Para qué desperdicio mi tiempo en predicarle si no va a cambiar, si no va a entender? Él no lo merece. Y en ningún momento la Biblia nos dice que nosotros debemos ser jueces o que debemos de actuar de esa manera. Sin embargo, Cristo, al momento de entrar en Samaria y al actuar con la mujer samaritana y el samaritano no importándole ni lo que suceda con él, ni lo que piensen de él, de dónde quede su reputación por haber hablado con un judío o por haberle salvado o rescatado, o por qué va a gastar su dinero si él se lo gastó, si él se lo ganó, si es de él, ¿no? ¿Por qué lo va a gastar en un completo desconocido? ¿Por qué va a entregar de su tiempo y de sus bienes para poder curar sus heridas, para vendarle? Todas esas cosas que utilizó en el aceite y en el vino no eran considerados baratos, eran caros y de alguna manera eran importantes porque aparte servían para curaciones. Entonces, él no se toca el corazón en decir,
¿por qué voy a poner cosas de mi parte, ¿no? ¿Por qué voy a gastar lo mío? Él simplemente se preocupa en restaurar a esa persona que necesita. Y en este caso, Samaria es un pueblo que necesita restauración. Es un pueblo que necesita recobrar dignidad. Es un pueblo que muchos consideran enemigos, pero hemos visto que para Cristo no hay enemigo. Para Cristo todos somos iguales. Y eso nos lleva a analizar, hermanos, nuestra promesa. Considere usted esa imagen, hermanos, que usted es esa plantita que está ahí al lado. Que nuestro Señor es esa mano que cuida y que abastece. Y que su palabra es esa agua que nutre y que fortalece a esa planta para que se desarrolle. Y ahora en esas imágenes a su lado derecho, bueno, izquierdo suyo, derecho mío, ¿en qué posición está? ¿Cómo se considera usted? Es apenas esa semilla que ha recibido el Evangelio y apenas se está desarrollando. ¿Cómo es su relación con nuestro Dios, que va creciendo o todavía no florece, todavía no crece? ¿O su relación con nuestro Señor va más allá y ha comprendido un poco del amor y de la misericordia que es para todos y entonces comienza ya a desarrollar un tallo, a desarrollar hojas y comenzar a crecer? ¿O está creciendo ya de tal manera que ya comience o pueda dar fruto? Esto nos lleva, hermanos, a entender o hacernos un cuestionamiento personal, un autoanálisis de qué resultados estamos dando. ¿Qué resultados estamos dándole a nuestro Dios en la encomienda que nos dejó, en la promesa que hicimos de llevar su evangelio, en la promesa que hicimos de ser sus hijos y de ser dignos hijos suyos? De manera personal, ¿qué resultados estamos dando? Como iglesia, ¿qué resultados estamos dando? ¿En cuántos ministerios estamos inmersos? ¿En cuántos departamentos estamos apoyando? ¿Qué es lo que estamos haciendo para llevar el evangelio a los demás? Para denotar que nosotros somos hijos de nuestro Dios y que tenemos esa fe firme como los que huyen en esta diáspora hacia Samaria, para aún en el camino de huida, aún huyendo, siguen predicando el evangelio, siguen fortaleciéndose con la palabra de nuestro Dios. Y entonces nos lleva a otro cuestionamiento que nos motiva. ¿Qué nos motiva a crecer? ¿Qué nos motiva a desarrollarnos y llevar su palabra? ¿O qué no nos motiva? ¿O qué nos está frenando? ¿Qué nos distrae? Eso sería importante que pudiéramos analizar en esta tarde. Hermanos, quisiera que vieran en esta imagen y se imaginara que usted es esa persona que en este caso puede ser Felipe, puede ser algún otro predicador, puede ser nuestro mismo Señor Jesús, en medio de un pueblo confundido, en medio de un pueblo que necesita del amor de nuestro Dios, en medio de un pueblo que necesita de su palabra y de que transforme sus vidas, de que restaure su dignidad y que pueda estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es justo a donde quisiera llegar en esta tarde con esta análisis de esta lectura. Lo que nos dice nuestro Señor en esta tarde es que prediquemos, que sirvamos y que seamos piadosos, no solo como nuestro Señor Jesucristo y como Felipe, sino en cada situación que tengamos y en cada lugar en donde estemos, actuemos en estas tres premisas: predicar su palabra, servir de acuerdo a su palabra y ser piadoso de acuerdo al amor de nuestro Señor que demostró justamente nuestro Señor Jesucristo. Hay una lección importante en una frase, hermanos, que hoy por la tarde recordaba cuando platicaba con nuestros hermanos Abraham y Mayra. Hace muchos años, hermanos, cuando estaba yo estudiando un curso de médico práctico para poder servir en una ambulancia, para poder estar arriba de una ambulancia y dar medicamentos, tenía que tomar un curso médico práctico. El doctor Marcos Béjar, que fue quien nos dio el curso y que servía en esencia, tenía una camiseta con una frase impresa. La frase decía: predica el evangelio todo el tiempo. Andrés, permíteme Sí. un segundo. Mi hermano Hugo, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor?
Es que no puedo cerrar su micrófono. Permíteme un segundo. Listo, gracias. Muchas gracias, Dan. Les comentaba que esta camiseta decía, predica el evangelio todo el tiempo y si es necesario usa las palabras. Y yo le comentaba o le preguntaba al doctor Marcos Béjar si él era cristiano. ¿Y por qué decía eso? Y él no, solamente me contestó, lo que nosotros hacemos salva vidas, no importa que no te conozcan. No importa que no sepan quién eres, porque a las personas que se detienen en una ambulancia generalmente van desmayadas, van sin sentido, van en una situación grave. No saben quién eres, no saben quién los atendió, no saben nada. Y eso marcó mi vida en muchos sentidos, no solo en ese momento, sino hoy lo puedo comprender de una forma diferente. Cuando Dios nos dice, lleva la palabra de nuestro Dios en tus actos, en tu pensamiento, en tus acciones, en todo lo que tú hagas, que siempre esté la mano de nuestro Dios, predicando, sirviendo y teniendo misericordia de los demás. Y nuestro Señor en esta tarde, en esta lección, nos dice en Mateo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, la lección de esta tarde es que Samaria, aun siendo un enemigo por muchos años y considerada vil y considerada fuera del pueblo de nuestro Dios, pudo recibir el evangelio gracias a una diáspora que fue de una manera fortalecida en la palabra, en el camino, fortalecida en el lugar en donde llegó y fortalecida por las personas a las que llegó y que gracias a ellos se esparció por el mundo y que gracias a eso nosotros somos llamados a ser parte de su pueblo y que podamos entender que para la palabra de nuestro Dios no existe ninguna nacionalidad, no existe ninguna clase social y no existe ninguna situación de contienda que podamos entender como enemistad y enemigos o gente que podemos prejuzgar que no merecen el ser salvados por nuestro Dios. Que podamos entenderlo y que podamos llevarlo en todo momento. Esta tarde y esta lección es muy breve, hermanos, porque pudiéramos entender muchas cosas más y pudiéramos analizar muchísimas cosas más. Pero en sí, el hecho de que Samaria recibiera el evangelio nos hace dignos a nosotros también de poder ser llamados hijos de nuestro Dios, porque hubo alguien que no pensó en que eran enemigos, porque hubo alguien que no se apartó por miedo o por temor o simplemente por contienda de no querer poner un pie en esa ciudad. Y que nosotros podemos hacer lo mismo. La palabra de nuestro Dios hace falta en los lugares más alejados de Él, con las personas que no le conocen y que están inmersas en el mundo. Es donde tenemos que ir, es donde tenemos que pisar. No con la gente que ya lo conoce o que ha oído de Él, o no con la gente que son cercanas a nosotros, sino en donde verdaderamente necesiten de Él y donde verdaderamente se necesite de un esfuerzo adicional de nuestra parte para poder predicar, para poder servir y para poder ser piadosos en la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.